Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues vamos a dar inicio a otra reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto vamos a empezar a dar mención a la misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, con vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que va relacionado a las diferentes personalidades. Para este tema nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran de forma presencial, y ahí vamos a poner falta, ¿verdad? Y aquellas también que se conectan mediante Zoom, que aquí los estamos viendo. Bienvenidos y muchas gracias y felicitaciones por alimentarnos, ¿no? En cuestión de conocimiento. ¿Para qué? Pues para ayudar, para aportar a otras personas. Si no es para uno mismo, que sea para alguien más. Bueno, como ya nos presentó nuestro compañero Gerardo, el tema del día de hoy son trastornos de la personalidad, entendiendo un poco aquellas diferencias que podemos encontrar en las personas, ¿no? Entendiendo las diferencias y formas del ser. Y a esto le podemos sumar que a veces podemos observar a personas que se comportan de alguna manera, que tienen ideas diferentes a las propias, creencias totalmente diferentes a las propias, su forma de vestir, sus pensamientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque somos totalmente diferentes. Pero ¿cómo es que el ser humano se puede conformar? ¿Verdad? Bueno, hay una lista de cosas, las cuestiones ambientales, el carácter, que es un tema que ya vimos ahora en la semana, el temperamento, ¿verdad? Y la crianza, las experiencias que se van viviendo desde nuestra infancia, nuestra adolescencia y muchas veces hasta en la edad adulta se pueden ir modificando conductas, pensamientos y todo esto. Entonces, todos esos factores pues bueno, vienen a generar en cada uno de nosotros una personalidad, ¿verdad? Y también existen los mismos trastornos, que esto más que construir y beneficiar, pues vienen un poco a empeorar, ¿verdad? O a desgastar eso que se construyó en algún momento. Entonces, por ahí va nuestro tema. Vamos a empezar la primera lámina, por favor, a conocer para que nos puedan comprender un poquito qué es el trastorno de la personalidad. Dice, los trastornos de personalidad, pues es un grupo de afecciones que se presentan en los seres humanos y son aquellos que muestran un patrón, ya sea de pensamiento, un patrón en las conductas, en las emociones, los sentimientos, que a la larga de lo que lleva este mismo patrón en las personas, pues se puede diagnosticar como un trastorno de la personalidad. Su manera de actuar y de pensar, tanto sus creencias, todo aquello que viene a distorsionar, ¿verdad? Acerca de los demás, puede provocar un comportamiento que tal vez para algunos sea totalmente extraño, porque podemos decir, qué raro se viste aquella persona o qué rara conducta tiene aquella persona. Pero vaya, tendríamos que tener un ojo mucho más clínico para poder identificar que tal vez haya detrás de aquel comportamiento, detrás de aquella intensidad en sus emociones, en aquellas ideas, que haya un trastorno de la personalidad. ¿Y esto quién lo puede hacer? Bueno, un psicólogo, un psiquiatra, que somos los expertos en esto, tenemos ese ojo clínico y todo eso, todas estas conductas pueden resultar un poco extrañas o incluso hasta molestas para algunas personas. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro un poco qué es el trastorno de la personalidad. Y dentro de estos trastornos no hay uno, no hay dos, hay 10 que nos marcan. Entonces, vamos a conocerlos poco a poco. Adelante, por favor. Dice, los trastornos de la personalidad pueden estar asociados, como ya lo mencioné ahorita, ya sea de una forma biológica,
que los heredamos, ¿verdad? Nuestros hijos o nuestros padres nos los heredan a nosotros, pero también hay muchos factores dentro de lo ambiental que pueden contribuir a que una persona, pues en una edad dentro de la adolescencia, que es cuando más se desarrolla un trastorno, pues quede en evidencia, ¿verdad? Como cuáles son aquellas cuestiones ambientales, el abuso en la infancia, el maltrato, ¿verdad? Los duelos no procesados adecuadamente, aquellos duelos que quedaron crónicos, que no los llevamos de una manera sana, puede ser un factor que a la larga pueda desarrollarse un trastorno de la personalidad. Dice, respecto a estos últimos que son los ambientales, las experiencias de angustia, las experiencias de estrés, de miedo, de pánico en una edad donde también nuestro cerebro todavía no es totalmente maduro. Bueno, la percepción que tiene un niño que tiene una adolescente, perdón, al presentar angustia, al presentar estrés, miedo constante durante la infancia, puede causar un trastorno de la personalidad. Así también el maltrato, el abuso, la negligencia emocional, el abandono, también esas pueden ser algunas causas que en el futuro se puedan desarrollar. Avanzamos, por favor, en la próxima. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad? Esos son 10. Hay 10 diferentes trastornos. Esos se dividen en 3 grupos y dentro de estos 3 grupos hay varios trastornos. Pero, por ejemplo, si iniciamos con el grupo A, así se le llama, ahorita les voy a contar de dónde salen estos trastornos. No es que los psicólogos los inventamos, ¿no? Y ahí, no, claro que no. Tiene su raíz, está fundamentado totalmente, ¿no? Entonces, el grupo A se caracteriza principalmente por aquellas personas extrañas, aquellos excéntricos, introvertidos y aquellos que están bien marcada la ausencia de relaciones interpersonales. Entonces, el primero es el paranoide. ¿Cuáles son las características de un trastorno de personalidad paranoide? Aquellas personas, por ejemplo, que constantemente comparten la desconfianza, ¿no? Hay una desconfianza en todos, en mi mamá, en mi papá, en mis amigos, en mis vecinos, en mi pareja. No le tienen absolutamente confianza a nadie, desconfianza generalizada en todos. No es de que, solamente dudo de mi amigo. Claro que no, no es un criterio evaluar. Desconfío de todas las personas. Considero que todas las personas están en contra mía, que todas me quieren causar algún daño, ¿verdad? Que me vigilan constantemente para causarme algún daño. La persona se siente vigilada y bajo sospecha recurrentemente. También busca pistas para compartirle a los demás y que esto quede en evidencia y que validen, que otros aporten y digan, tienes razón, te están vigilando. Incluso yo he escuchado personas que es que se están riendo de mí porque están hablando de mí y fulano de tal me estaba espiando por la ventana. Entonces, sí existe este tipo de conducta. También otra de las características es fácilmente sienten vergüenza y humillación. Por lo regular, este tipo de personas no comparten una relación, no hay amigos, no se juntan en un grupito. ¿Por qué? Porque tiene miedo, ¿verdad? Sentirse humillado, tiene miedo a sentirse avergonzado, porque toda acción de los demás va en contra de ellos. Así, esa es la percepción que ellos tienen. Todo lo que haga el otro va en contra de ellos. Entonces, creen que lo van a avergonzar y creen que lo van a humillar. Otra de las mismas características es tienden a aislarse de los demás, se separan de los grupos, ¿verdad? Pero si ya existen relaciones, se encargan de destruirlas, de separarse de aquellas personas, ya sean de los hermanos, ya sea de los padres, de los mismos trabajos. En la cuestión laboral, este trastorno de la personalidad es un problema gravísimo, porque la persona no trabaja pues de forma cómoda, ¿verdad? Ni están cómodos los demás por las conductas que se observan en esta misma persona. Entonces, esas son algunas de las características
fundamentales del trastorno de la personalidad paranoide. También tenemos la esquizoide, que va dentro del mismo grupo, que es el grupo A, y sus características siguen siendo principalmente aislarse socialmente. No hay amigos, no hay grupos, incluso los trabajos que estos tres eligen son trabajos donde ellos estén solos. No se van a ir a un lugar donde haya muchos compañeros, donde estén rodeados, claro que no. A ellos les gusta trabajar desde un lugar solitario, donde no haya una relación, donde no haya una comunicación con otras personas. Y esto nos puede servir porque tal vez las personas que están conectadas, los que están presentes, nos ayude a comprender por qué es el comportamiento de tal persona. Porque tal vez ya identificaron, ¿sabes qué? Así se comporta fulano de tal. Entonces probablemente, pues por ahí vaya, ¿no? Un poquito. Aislarse socialmente y evitan actividades sociales. No se relacionan, no van a un juego de fútbol, no van con los tomateros, no van a los bailes, no van a los restaurantes. Todo lo hacen solos. Evitan el contacto y evitan las actividades con otras personas. También eligen trabajos totalmente solitarios y hay una frialdad emocional en estas personas. Rara vez suelen expresar alguna emoción, ni felicidad, pero tampoco la ira. No hay una expresión de ira. Son fríos emocionalmente. También no muestran deseos de intimidar. Si no existe una pareja, pero si existiera una pareja, no existe ese deseo de tener intimidad con la pareja. ¿Por qué? Porque son fríos emocionalmente. Por lo regular, son personas solitarias, no hay una pareja con la cual compartir. También existen las dificultades para expresar lo que sienten, lo que piensan. No hay una buena comunicación. Estas personas viven en su propio mundo, se encierran en sí mismas, no comparten absolutamente nada con nadie. También existe una indiferencia a la aprobación o a las críticas. No les importa para nada lo que la otra persona opine o diga. No les perjudica el hecho de que le hagan una crítica o que le hagan una observación, lo pasan por alto, no pasa nada. Entonces, estas son las características del esquizoide. Por otra parte, tenemos el esquizotípico, que comparte algunas mismas características, por eso están en el mismo grupo. Una rareza en la apariencia, en el comportamiento y el habla. Entonces, es algo más observable, ¿verdad? Porque podemos identificar, ver, por ejemplo, aquellas personas en su forma de vestir, más excéntricos en su manera de vestir, en el comportamiento o en el habla. También estas personas experimentan percepciones inusuales y hay un pensamiento mágico. Muchas veces estas personas consideran que pueden ser víctimas de algún evento paranormal, ¿verdad? O incluso que ven ovnis, que hablan con extraterrestres o que el extraterrestre lo quiere raptar, se los quieren llevar, de verdad, incluso pueden creer que tienen ellos poderes mágicos, ¿verdad? Diferentes a los del resto de la humanidad. Este es una de las características también. Hay una frialdad en aquellas relaciones interpersonales y se muestran totalmente distantes. Estas personas normalmente son muy supersticiosos, ¿no? Ellos creen, toman como un ritual en ciertas conductas, porque creen que si no lo hacen de esa manera, probablemente no pueda funcionar el evento que van a llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo A, paranoide, esquizoide y el esquizotípico. Entonces, podríamos identificar ciertas conductas de las que ya vimos, tal vez en personas que conocemos o en nosotros mismos. Ok, ¿sabes qué? Yo tengo esta conducta, ¿verdad? Ya que si las tienen todas, bueno, ahí entonces sí es un problema. Pero es normal, ¿no? Es normal que podamos identificar algún criterio, ¿verdad? De cada uno de ellos en nosotros. No tiene nada de malo, es algo normalmente natural. El problema sería que las aportemos todas. Entonces, avanzamos con la siguiente, por favor.
Aquí tenemos el grupo B. En el grupo B tenemos 4 trastornos de la personalidad. El primero es el antisocial. Este cuenta con las características, bueno, primero, todos ellos, el antisocial, el de la personalidad, son impulsivos, son emocionales, llamativos, extrovertidos y emocionalmente inestables. Cada uno de ellos son 4, comparten estas características. El primero, que es el antisocial, no accede a ninguna norma social, ¿no? Ni en casa, ni en la escuela, ni el trabajo, y constantemente tiene problemas. ¿Por qué? Porque no respeta ninguna regla, no respeta ninguna norma, porque va en contra de todo. Es una de las características. Parte de estas personas suelen ser un poco mucho más agresivas, ¿verdad? Tienen comportamientos muy impulsivos y reaccionan de esa misma manera. Carecen de sentimientos de culpa, no pasa nada, en ellos no sucede nada, la culpa es de los demás, no hay un remordimiento en lo absoluto, y la relación se relaciona a la conducta criminal. Entonces, las relaciones también son poco duraderas y poco saludables, ¿no? En estos tipos. Por otro lado, tenemos el límite de la personalidad, TLP, conocido de esa manera. Aquí, por ejemplo, estas personas presentan un sentimiento de vacío, un sentimiento de abandono, ¿verdad? Y esto, su raíz sí viene desde la infancia. Entonces, sensaciones de vacío, sensaciones de abandono, y hay muy poca resistencia en aquellas situaciones estresantes. Estas personas pueden estar en un segundo muy felices y en 2 muy enojados. Entonces son muy inestables emocionalmente. Hay poca resistencia a las situaciones estresantes. Pueden pasar de un momento de calma a un momento de ira en cuestión de unos segundos. Viven todas sus emociones al máximo. No hay un control de las mismas emociones. Y relaciones amorosas totalmente intensas, ya que idolatran a la otra persona. ¿Okay? También existen episodios de paranoia y conductas de riesgo. Dentro de las mismas conductas de riesgo pueden ser desde el alcohol, pueden ser las drogas, sexo sin protección, incluyendo otras mismas. Adelante, por favor. También está el histriónico. No sé si ya habían escuchado hablar de este trastorno de la personalidad. Yo creo que es el que es uno de los que más podemos observar aquí en Culiacán. Pero bueno, ¿cuáles son las características del histriónico? Primero que nada, hay una muy baja autoestima, pero su comportamiento nos podría hacer pensar todo lo contrario. Su comportamiento se debe a esa falta de autoestima. Entonces, esa baja autoestima. Buscan llamar la atención totalmente de los demás. Son aquellas personas que cuando vamos a una fiesta, de repente vemos a la chica parada en la mesa, bailando sexymente o arriba de la silla, ¿verdad? O aquella del escote, de la falda corta, que siempre anda con... Esa es la persona histriónica. De alguna manera, con su vestimenta o con sus comportamientos, busca llamar la atención de los demás, pero también busca la aprobación de todos ellos. Entonces, emocionalmente, estas personas son muy, muy, muy sensibles. Son personas encantadoras, son personas seductoras, ¿verdad? Que es algo que comparte con el narcisista. Y también prestan demasiada atención a la cuestión de la imagen, tanto la suya como la de los demás. El verse bien ella misma, si hablamos de una mujer, el verse bien, el verse sexy, el verse seductora, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los demás pues la volteen a ver y quieren ser siempre el centro de atención de los lugares a donde van. Buscan de alguna manera llamar la atención. Entonces hay baja tolerancia en la frustración. Entonces el histriónico se mueve en un círculo. En cuanto más rechazados se sienten, más histriónicos son. Pero el ser más histriónicos observan el rechazo de los demás. Entonces así se vive. Dan vueltas. Entre más histriónico, más rechazado se siente.
Entonces vuelve a ser más histriónico en comportamiento, pero lo hace sentir más rechazado. Entonces va subiendo, va cambiando el comportamiento. Por ejemplo, di un ejemplo en mujer, pero también podríamos poner un hombre, por ejemplo, aquellos que están en una reunión de caballeros, aquel que pues él se avienta los chistes y tiene comportamiento pues para que los demás se rían, se animen, ¿verdad? Diferente. Yo sé que me están entendiendo qué tipo de comportamiento. También tenemos el narcisista, que últimamente se ha puesto de moda conocer cuál es el comportamiento o los criterios que nosotros evaluamos en el narcisista. Es lo que más veo en redes sociales. Pero, por ejemplo, el narcisista considera que él es la persona más importante del mundo. Él es la persona que más conoce, el que mejor hace las cosas, al que todo le sale absolutamente bien, ¿verdad? También, por otro lado, exagera sus éxitos, los presume, ¿verdad? Entonces, exagera sus logros y sus éxitos constantemente. También surge es una necesidad de admiración. El hecho de que él exagere todo logro y todo éxito no es tanto para que vean, él necesita que los demás le digan, oye, qué bien, lo hiciste muy bien, vas muy bien, eres el mejor. Él lo necesita. Entonces también tenemos dentro de las características, hay totalmente carencia de empatía. No siente empatía por nadie. Imagínense a esta persona en una relación de pareja, ¿verdad? Hay comportamiento egocéntrico, claro, obviamente. Ahí en la imagen podemos ver cómo se ve al espejo y dice yo soy el mejor. También son personas muy rencorosas y son personas muy vengativas. Hay muchas otras características, pero estas son las más relevantes. Entonces hasta aquí podemos abarcar lo que es el grupo B, que son 4 puntos. Avanzamos, por favor. Y ya esa es la última parte de los trastornos de la personalidad, cómo vamos comprendiendo y identificando el comportamiento de diferentes personas, ¿no? Y el por qué actúan de esa manera. Dentro del grupo C podemos encontrar el trastorno de la personalidad por evitación, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Pero estos 3 trastornos comparten como característica ser ansiosos, temerosos y con presencia de conflictos interpersonales e intrapsíquicos. Entonces, estas son las características de estos 3. El de evitación, por ejemplo, tiene un sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Se siente pequeño. Él no puede ser grande, él no puede lograr, él no puede ser. Todos son mejores que él, todos lo hacen mejor que él, jamás podrá hacer algo bien. Entonces, también se consideran socialmente ineptos y poco atractivos, por lo que esto los lleva pues a mantenerse también en su propio mundo, ¿no? Aislados, les da miedo ser avergonzados o ser rechazados. ¿Por qué? Porque consideran que no son capaces de salir al mundo, no son capaces de realizar actividades, porque para ellos son unos ineptos socialmente. Entonces, esas son algunas características del de evitación. También tenemos el dependiente, que en el dependiente, pues la misma palabra nos dice, dependen de otras personas pero es para cubrir nuestras propias necesidades, no ya sean aquellas necesidades emocionales o físicas. También son incapaces de tomar alguna decisión. ¿Por qué? Porque hay una dependencia hacia otra persona. Entonces yo voy a preferir que la otra persona tome las decisiones importantes, así me evito yo, ¿verdad? También la responsabilidad. Evitan estar solos y suelen ser tolerantes al abuso físico y verbal. ¿Por qué? Porque este trastorno o esas personas dentro del trastorno permiten el abuso físico o verbal, porque dependen de la otra persona. Imagínense una persona que es abusada, ¿verdad? Entonces, si se defiende, ¿verdad? O exclama el que no le gusta el trato, puede romper una relación, pero estas personas no necesitan estar junto a la otra y son capaces de tolerar el maltrato para que la otra siga ahí. ¿Ok?
También tenemos el obsesivo compulsivo. Estas personas son personas muy disciplinadas, ¿verdad? Son personas que adoran, requieren y se vuelve una necesidad el orden, ya sea en el trabajo o ya sea en casa. También son personas que se adhieren fuertemente a todas las normas, a todas las reglas. Ellos no se van a salir de la línea. Sería un conflicto para ellos brincarse una norma, saltarse una norma. ¿Por qué? Porque ellos son muy disciplinados, son muy ordenados. Entonces se adhieren fuertemente a las normas y a todos los reglamentos. También son personas rígidas, son personas muy perfeccionistas, moralistas, inflexibles, pero también son personas muy indecisas. Entonces, constantemente pueden decir si lo hice bien, si está derecho, si está limpio, si está ordenado y lo vuelven a revisar. Entonces, también existe una incomodidad al no lograr la perfección a lo que ellos llaman perfección, ¿verdad? Porque eso podría ser algo más subjetivo. ¿La perfección para qué? ¿Para quién? ¿Ok? Entonces aquí tenemos las características del obsesivo compulsivo. Dentro de este grupo solamente existen estos tres. Entonces no sé si alguno de ustedes ha notado algún comportamiento y ya lo ubicaron en algún ser cercano a ustedes o puedan identificar así, mira, esto hace mi mamá o esto hace mi amigo constantemente. Es mi amiga que se viste raro, no sé, o que se comporta o habla raro. Igual las personas que están conectadas, si ya pudieron identificar algún comportamiento en alguien. ¿Qué causa los trastornos de la personalidad? Hace un momento compartí, me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero en general, los trastornos de la personalidad comienzan cuando la persona está en la adolescencia. Ahí es cuando podemos empezar a identificar algunos cambios en el comportamiento o en el pensamiento de los jóvenes. Ahí nace, ahí se empieza, pero a veces, ¿verdad? Termina de desarrollarse cuando se presenta un desencadenante. A lo mejor llegaste a la edad adulta, pasaste la adolescencia, no hubo ningún indicio, ¿verdad? Pero en la edad adulta algo sucedió y ese detonante sale. Es cuando ya se desarrolla totalmente el trastorno de la personalidad. Y de repente podemos ver personas en situación de calle y solemos decir, tener o hacer comentarios desagradables de esas personas, pero hubo un momento, me gustaría compartirles, que pasó una señora ya mayor, una señora de algunos 60 años, y la persona que estaba conmigo dijo, ella estuvo conmigo en la primaria, era muy lista y tiene familia con buena posibilidad económica, pero perdió a su hijo. Y desde que su hijo murió, ella está en la calle. Ese es el desencadenante. A veces suceden cosas, ¿verdad?, que pueden influir en que el trastorno se desarrolle por completo. Entonces, comienza en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Se desconocen totalmente las causas exactas porque puede ser totalmente diferente en cada persona, ¿verdad? Pero sin embargo es probable que los genes, ¿verdad? Como lo mencioné ahorita, y todas las experiencias vividas durante la infancia, como el abuso o el trauma, tengan un papel muy importante en el desarrollo de cada uno de los trastornos. Así es como funciona, así se desarrolla un trastorno de la personalidad. Adelante, por favor. Ahora, ¿y cómo podríamos obtener un diagnóstico, verdad, de un trastorno de la personalidad? No vamos a ir con el médico familiar, no es por hablar mal de ellos, claro que no, pero así como hay un especialista para cada cosa, el trastorno de la personalidad solamente un diagnóstico te lo puede dar un psicólogo apoyado de un psiquiatra. Entonces, ante cualquier sospecha de un trastorno de la personalidad, es necesario acudir con un especialista de la salud mental, como ya lo mencioné, quien analizará tu sintomatología, un historial clínico apoyado de ese historial, te hará una exploración física
y un examen psiquiátrico. ¿Por qué una exploración física? Porque a veces se puede confundir toda esa sintomatología con otras enfermedades. Entonces, por eso es importante hacer, se les llama inventarios o test, ¿verdad? Nos apoyamos de un libro que se llama DSM-5, que es el actual, y de ahí nos marcan todos aquellos criterios que nosotros buscamos en la persona, pero no solamente es si cuentas con el criterio, también hay un tiempo marcado, desde cuándo lo estás sintiendo, porque no es si hay, es que ya tengo 2 días que me siento bien triste y que he llorado mucho y creo que ya tengo depresión. Claro que no, eso va marcado por mucho más tiempo. Entonces, así es como puedes encontrar un diagnóstico, puedes enfocarte en buscar un diagnóstico con un psicólogo o con un psiquiatra. Adelante, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Dice, en cuanto al tratamiento, este dependerá del trastorno de la personalidad porque cada uno requiere un tratamiento totalmente diferente. También depende mucho de la gravedad del trastorno que se presente y cuál es aquella afección que se ha generado en la vida del paciente. Entonces, para tratarlo por lo general se requiere de un equipo médico multidisciplinario integrado por un psiquiatra, un psicólogo, en algunos casos también se puede sumar, depende del trastorno, ¿verdad? Un nutriólogo. El equipo valora la situación y te dará sus recomendaciones para implementar ya sea una terapia idónea, la cual puede durar meses o puede durar años. Asimismo, existen fármacos que esto los administra solamente el psiquiatra que pueden contribuir a disminuir los síntomas del trastorno de la personalidad. Estos pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, también estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos. Pueden ser algunos. Claro que solamente el psiquiatra puede administrarlos, no un psicólogo. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Bueno, durante la semana hemos compartido el tema del carácter, el tema del comportamiento, del temperamento, perdón. Entonces, lo que va conformando a la persona para entender la forma de ser de cada uno de nosotros, pues va unido, ¿no? Y al final tenemos la personalidad, ¿verdad? Entonces, si sumo el carácter, el temperamento, nos da un resultado que es la personalidad. Pero la personalidad se puede ver afectada por estos mismos trastornos. Y estos trastornos se desarrollan ya sea por forma bioquímica, por cuestiones ambientales, que ya hablamos cuáles pueden ser, y nos da como resultado un patrón de pensamiento, un patrón de conducta, sentimientos o emociones intensas en la persona, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos observar, que podemos notar en cada una de los demás, podemos comprender un poco por qué la persona se comporta o es o piensa como piensa. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, no sé si exista algún comentario, alguna duda de las personas presentes o de las personas que tenemos conectadas. ¿Qué les pareció? ¿Quedó claro que es un trastorno? Muy buenas tardes, Dalia. Vamos a darle un minutito a las personas que están Claro. conectadas en el Zoom. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si les surgió alguna duda respecto a la información que está dando la licenciada Dalia, con gusto pueden escribirle en el chat y se la pasamos aquí para que ella nos pueda dar una orientación acerca de qué duda tienen. Es importante hacer sus preguntas si tienen para enriquecer un poco el tema y pues para que se vayan con toda la información que se necesita, ya sea para beneficio propio o para ayudar a algún ser querido o algún amigo al que podamos apoyar. Así es, esa es la finalidad, llevarnos la información, si no es útil para mí, puede ser para otra persona. Y es lo más maravilloso, ¿no? El que podamos compartir lo que aprendemos. Entonces, me espero un segundito, las personas que están conectadas, ¿alguna duda? Las que están presentes, les quedó todo clarísimo, me encanta. De nuestra parte, de mi parte, Dalia, creo que fue una información muy completa que sí te saca de dudas de dónde nace este tipo de trastornos
dónde se lleva a cabo el trastorno en sí, o sea, en qué etapa, que es en la adolescencia, Ujú. y pues qué podemos hacer para buscar ayuda en caso de que sepamos o veamos que tenemos este tipo de trastornos. La buena noticia es lo que mencioné al último, que hay una manera de solucionar este tipo de trastornos, pero pues hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Claro, aquí tienen un comentario, voy a leerlo. Dice, en estos tiempos también está afectando las redes sociales en el comportamiento de los niños y de los jóvenes, claro. Y no solamente en los niños y los jóvenes, a veces también en los adultos vemos cómo las redes sociales vienen a afectar, ¿no? Entonces, supervisar, si somos padres, supervisar lo que ven, ¿verdad? Las fuentes, porque a veces en redes sociales es muy fácil dar información, si estamos hablando de un tema psicológico, dar información que no está fundamentada, que no es real, y desde ahí puede confundir. Y si hablamos de otros temas, ¿verdad? Pues también el cerebro de un niño y de un adolescente que no se termina de desarrollar, que no termina de madurar, tiene una percepción diferente a la de un adulto. Entonces, a veces ese cerebrito en formación, pues absorbe así como lo entendió. Entonces, ya se va distorsionando no solamente el pensamiento, sino también el comportamiento de los niños y de los jóvenes. Muy buen comentario, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que no hay más dudas, no hay más comentarios. Doy por finalizada esta plática. Me gustaría cerrar con una imagen, con una frase que nos dice, cuando más te conoces a ti mismo, más paciencia tienes para lo que ves en los demás. Y es de lo que hablábamos ahorita. O podemos observar comportamientos y tal vez me puedan disgustar, tal vez me puedan molestar o los puedo criticar incluso, pero a veces tendríamos que conocer un poquito más allá, ¿no? Entonces, primero es en uno, después eso va a influir en los demás. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que están presentes y a las que se conectaron. Muy bien, muchas gracias, Dalia, por el desarrollo del tema. Este tema, estos temas que estamos tratando esta semana, pues están relacionados para que podamos entender la personalidad de nosotros, ¿no? El día de mañana vamos a cerrar con un tema que es confesión y arrepentimiento. Este tema es un tema espiritual que se va a relacionar a los temas que hemos tratado esta semana de la personalidad. Y también, pues, comentarles que la psicóloga Dalia Cervantes da consultas individuales. El teléfono de ella es el 6671-011840 para alguien que quiera alguna consulta. Bueno, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo la termino pronunciando la creación de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.